Bienvenidos a la Cátedra de Anatomía Dentaria y Oclusión. Mi nombre es María Salimeni Costa y el día de hoy vamos a hablar sobre grupos incisivos permanentes. El grupo incisivo junto con el grupo canino forman lo que llamamos el segmento de dientes anteriores de ambas arcadas, tanto superior como inferior. Vamos a encontrar que los incisivos son incisivo central, incisivo lateral superiores e incisivo central y lateral inferiores. Dentro de las características generales del grupo incisivo, vamos a encontrar que ellos son 8 incisivos, 4 en cada arcada, comenzando de la línea media a partir del incisivo central e incisivo lateral superior, e incisivo central y incisivo lateral inferior. Estos dientes tienen la corona que presenta 4 caras y un borde incisal. Las coronas de estos dientes tienen forma trapezoidal por sus caras libres, es decir, cara vestibular, cara palatina o cara lingual. Y con la base de ese trapecio más ancha hacia incisal. Sus caras proximales, en cambio, tienen forma piramidal o triangular. Estas caras proximales son la cara mesial y la cara distal. Van a tener entonces esa forma de cuña con la base hacia cervical y el vértice hacia incisal. Dentro de las características generales que poseen los incisivos, sabemos que presentan una sola raíz, por los que se les denomina monorradiculares. Y dentro de las funciones en la masticación, ellos tienen la función de corte de los alimentos, ¿no?, en el momento en que entran en contacto borde incisal con borde incisal, y la de toma de los alimentos, que se denomina prehensión de los alimentos. Por supuesto, también son muy importantes y tienen un valor en la parte estética y también en la parte fonética, en la emisión de diferentes sonidos o palabras. Tanto la corona como la raíz de estos dientes se forman expensas de 4 lóbulos de desarrollo. 3 lóbulos de desarrollo forman lo que sería la porción vestibular y palatina de la corona y de la raíz, y un cuarto lóbulo de desarrollo forma el cíngulo. ¿Cuál es la importancia del grupo incisivo? Como todos sabemos, nuestros dientes intervienen en la masticación. Por supuesto, hay que estar claro que cada diente está ubicado y tiene una morfología adecuada y cumple una función dentro del acto masticatorio. Por ejemplo, los incisivos son los encargados de lo que sería la toma de alimentos o la prehensión y el corte de estos alimentos para luego pasar los alimentos hacia los segmentos posteriores, premolares y molares, donde se produce lo que sería el aplastamiento y trituración de estos alimentos. Por supuesto que también se va a formar lo que llamamos el bolo alimenticio y en la boca se produce el primer paso de lo que es la deglución. Evidentemente, el grupo incisivo junto con el grupo canino se encuentran en la parte frontal de nuestro rostro, y cualquier expresión facial que realicemos van a mostrar el grupo incisivo y el grupo canino.
Y es por eso que también hoy en día se le da mucha importancia en la parte estética, porque son los dientes que más mostramos o que más se ven cuando hablamos, cuando nos reímos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también estos dientes tienen una función fundamental en la parte fonética, ya que realizamos diferentes sonidos y emitimos diferentes palabras. Hoy en día hay un boom en cuanto a la parte estética y debemos considerar esto muy importante porque no podemos solamente ver algo que es bello, pero debemos también entender que debemos combinar tanto la función con la parte de morfología y con la parte estética. Muchas veces nuestros pacientes son los que nos exigen que quieren tener una sonrisa armoniosa o una sonrisa acorde con un rostro perfecto y quieren dientes más largos, quieren una sonrisa perfecta, pero entonces hay que tener mucho cuidado de no sacrificar la función por esta parte estética, más bien entender que ambas van de la mano. Los incisivos centrales superiores permanentes son dos, uno derecho y uno izquierdo. Ambos están ubicados a cada lado de la línea media en el maxilar superior. Hacen contacto por sus caras mesiales, mientras que las caras distales de estos incisivos entran en contacto con las caras mesiales de los incisivos laterales, tanto derecho como izquierdo. En el momento de la oclusión, los incisivos centrales superiores entran en contacto con los incisivos centrales inferiores y con la porción mesiovestibular de los incisivos laterales inferiores. Como ya sabemos, dentro de las características que nos van a ayudar a identificarlos son, y que tenemos que tener presente, es que los incisivos centrales son los más grandes y prominentes del grupo incisivo. Son más anchos en sentido mesiodistal que en sentido vestíbulo-palatino. Ellos poseen el ángulo mesioincisal recto, es un ángulo prácticamente de 90 grados, mientras que el ángulo distoincisal es un ángulo más redondeado. Dentro de su aspecto vestibular es menos convexo y menos redondeado que el incisivo lateral superior o que el incisivo lateral inferior. El borde incisal de estos dientes, una vez erupcionado, presenta unas crestas o mamelones, pero con el tiempo, con el uso con la masticación, ese borde incisal se va haciendo cada vez más recto y es recto de mesial a distal. En cuanto a la cara palatina posee un cíngulo en el tercio cervical bastante convexo y prominente. También posee una fosa palatina amplia y lisa, y a los lados de esta fosa palatina vamos a observar unas crestas marginales bien definidas. En un corte transversal a nivel de la raíz del incisivo central superior se observa una forma triangular, siendo más ancho el lado vestibular que el lado palatino. En la facultad generalmente vamos a utilizar la nomenclatura de la FDI, Federación Dental Internacional. Sin embargo, les presentamos la del Código Universal de la ADA y la de Palmer. En cuanto a la FDI, vamos a enumerar el diente incisivo central derecho como el número 11 y el incisivo central izquierdo como el número 21.
según el Código Universal de la ADEL, sería el central derecho el 8 y el central izquierdo el 9. Y según la Palmer, entonces ya sabemos que es un 1 con una barra vertical y una barra horizontal. ¿Qué significa la horizontal? Es que está por encima, que estaría en el maxilar superior, ¿ok? Y la barra lateral significa si es del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora bien, el primer signo de calcificación de estos dientes se presenta a los 3 meses de edad del niño, mientras que la corona se completa entre los 4 y 5 años de edad del niño. Aparece el diente o hace erupción en boca entre los 7 y 8 años de edad. Y la raíz generalmente se completa entre 2 años a 3 años después que el diente ha hecho erupción en boca. Entonces, en este caso sería a los 10 años. Todos los incisivos poseen una corona y una raíz, como vemos en esta diapositiva. La corona de estos dientes está conformada por 4 caras y un borde incisal. Tenemos la cara vestibular, cara palatina, cara mesial, cara distal y el borde incisal. En cuanto a la raíz, también la raíz vamos a tener 4 caras: cara vestibular, cara palatina, cara mesial y cara distal. En este momento nosotros vamos a realizar entonces la descripción de cada cara. Y junto con esta descripción de cada cara, vamos también a describir cada borde correspondiente a la cara vestibular en este caso, y lo mismo haremos con las demás caras. Lo importante es que vamos a hacer una descripción bien detallada del incisivo central y luego vamos a hacer comparaciones con el incisivo lateral superior. Continuaremos con la descripción de los bordes de la cara vestibular. Comenzaremos con el borde incisal. El borde incisal se extiende desde el ángulo triedro meso-inciso vestibular hasta el ángulo triedro disto-inciso vestibular. Generalmente el recorrido de o la trayectoria del borde incisal es completamente recta de mesial a distal. Cabe destacar que el ángulo triedro meso-inciso vestibular forma un ángulo recto de 90 grados, como lo podemos apreciar en la imagen donde vemos la forma del ángulo, y fíjense que está pintada de color azul claro, y vemos también el ángulo triedro disto-inciso vestibular de color redondeado. Ahí se forma un ángulo menor de 90 grados. Cabe resaltar que una vez que recién erupcionados los dientes, el borde incisal no es completamente recto, sino que este borde incisal va a presentar unas crestas llamadas mamelones. Estas crestas no son más que la terminación de los lóbulos de desarrollo. Ahora continuaremos con la descripción del borde mesial. El borde mesial comienza en el ángulo triedro meso-inciso vestibular y se extiende hasta la línea cervical. Siempre vamos a comparar los bordes mesial y distal con una línea o el eje largo del diente, que en este caso está marcado en color coral, y fíjense que está ubicado en la mitad de la cara vestibular. Esa línea que ustedes ven de color coral es el eje largo del diente. Entonces siempre al describir cada borde vamos a compararlo con esa línea. Fíjense que el borde mesial en su primer trayecto tiene un trayecto paralelo al eje largo del diente, mientras que en su segundo tercio recorrido el trayecto va siendo ligeramente más curvo hasta unirse con la línea cervical. Podemos decir que la línea cervical es ligeramente curva, o es más bien bastante curva, y su concavidad está orientada hacia incisal, mientras que la convexidad de la línea cervical está orientada hacia la raíz. La línea cervical va a representar la unión cemento-esmalte. Continuando entonces con el borde distal, este borde distal ya comienza en el ángulo o en la unión del ángulo triedro mes-disto-inciso vestibular y termina uniéndose a la línea cervical.
Fíjense que la trayectoria la podemos ver en color verde. Entonces fíjense que es en su primer tercio es divergente del eje largo del diente, por lo que es convexo, y luego se hace ligeramente cóncavo en el tercio, entre la unión del tercio medio con el tercio cervical, para luego unirse a la línea cervical aquí en color azul. Ahora bien, describiremos la cara vestibular dentro de sus bordes. El tercio cervical de la cara vestibular del incisivo es bastante convexo y lo podemos ver con las líneas azul claritas. Entonces, convexo en ambos sentidos, en sentido mesiodistal como en sentido inciso cervical, mientras que el tercio medio e incisal se va haciendo ligeramente más plano. Vamos a observar la presencia de 3 lóbulos de desarrollo, que son el lóbulo central, que es el más ancho, grande y prominente, y el más largo, y luego le sigue el lóbulo mesial, que es el segundo en longitud y en prominencia, pero el tercero en ancho. Luego tenemos el lóbulo distovestibular, que es el tercero en longitud y en ancho. Estos 3 lóbulos de desarrollo están separados por las ranuras o surcos de desarrollo, el mesiovestibular y el distovestibular. La cara vestibular se va haciendo entonces, a medida que llega al tercio incisal, ligeramente más plana y menos convexa. Ahora realizaremos la descripción de lo que es la cara palatina. Haremos la descripción igual que hicimos con la cara vestibular. Describiremos primero entonces los bordes de esa cara y luego describiremos dentro de los bordes. La cara palatina siempre va a ser ligeramente más pequeña que la cara vestibular, y esto se debe a la convergencia de las caras proximales mesial y distal hacia el tercio o hacia palatino, específicamente hacia lo que sería el tercio cervical. Aquí apreciamos que el borde mesial sigue las mismas características del borde mesial de la cara vestibular, es paralelo al eje largo del diente y luego convergente hasta llegar a la línea cervical, lo vemos en color azul oscuro, y el borde distal es ligeramente convexo en su tercio incisal y luego se hace ligeramente cóncavo y luego convergente hasta llegar a la línea cervical. En cuanto a la línea cervical, vemos que es curva y con la concavidad orientada hacia el incisal y la convexidad orientada hacia el tercio cervical de la raíz. El borde incisal va a ser recto de mesial a distal. Siguen prevaleciendo los ángulos mesoincisal recto y el ángulo distoincisal redondeado. Dentro de los bordes de la cara palatina vamos a apreciar que el tercio cervical tenemos la presencia del cíngulo, el cual es totalmente convexo tanto en sentido mesiodistal como en sentido inciso cervical, y este cíngulo emite prolongaciones hacia lo que sería la fosa. Aquí tenemos 2 prolongaciones de este cíngulo hacia la fosa. La fosa palatina es una superficie bastante cóncava y se ubica en todo lo que sería el tercio incisal y medio de la corona del diente. Hacia los lados vamos a tener entonces la cresta marginal mesial en color azul clarito y la cresta marginal distal, que son elevaciones de esmalte que parten desde el cíngulo hasta lo que sería el borde incisal. Estas crestas están separadas de la fosa palatina por las ranuras de desarrollo mesiolingual y la ranura de desarrollo distolingual. Diversos autores hicieron una descripción detallada de las caras palatinas y de sus variaciones. Uno de ellos fue el Dr. Black y luego Sayce y Nichols. Ellos las clasificaron en tipo del 1 al tipo 5. En el tipo 1
presentaba una cara palatina con un cíngulo sin ninguna emisión de prolongaciones hacia la fosa y presentaba entonces dos crestas marginales normalmente desarrolladas. En la tipo 2 se aprecia entonces el cíngulo que emite una prolongación bastante grande hacia la fosa lingual y dos crestas marginales bien desarrolladas. El tipo 3 se presenta un cíngulo con dos prolongaciones hacia la fosa y dos crestas marginales normalmente desarrolladas. En el tipo 4 podemos visualizar que el cíngulo emite tres prolongaciones hacia la fosa y dos crestas marginales más débiles o menos desarrolladas. Y en el tipo 5, que es característica de la raza amarilla, se presenta un cíngulo con más bien una fosita y a veces hasta una ranura que no solo demarca el cíngulo, sino que se extiende hacia la raíz y presenta dos crestas marginales bien desarrolladas hacia los lados de la fosa palatina. El tipo 3 es el que generalmente realizamos nosotros cuando realizamos en la parte de morfología el tallado en el teipodón de nuestros incisivos. La cara mesial, como podemos observar, tiene forma de triángulo, cuya base de ese triángulo está orientada hacia el tercio cervical de la raíz y el vértice hacia incisal. En ella vamos a apreciar 4 bordes y comenzaremos la descripción del borde incisal. El borde incisal se extiende desde el ángulo mesio-inciso vestibular al ángulo mesio-inciso palatino. Es relativamente estrecho e inclinado hacia la cara palatina y hacia cervical. Luego comenzaremos con el borde vestibular. El borde vestibular comienza en el ángulo triedro mesio-inciso vestibular hasta llegar a la línea cervical. Siempre debemos tomar en cuenta que vamos, una vez descrito lo que son los bordes vestibular y borde palatino, siempre lo vamos a hacer comparándolo con el eje largo del diente, que es esta línea que está ubicada en la mitad de la corona de ese diente o de esa cara, que es de color coral. Fíjense entonces que la trayectoria de la cara vestibular es mostrada aquí por esta línea azul oscura, donde podemos apreciar que es ligeramente divergente del eje largo del diente en sus dos primeros tercios para luego ser convergente y unirse ese borde vestibular a la línea cervical, que también esta línea cervical es marcadamente curva y es esta línea azul que vemos aquí, y podemos apreciar la trayectoria de la línea cervical con esta línea amarilla, que es la que nos indica cómo es el trayecto de la línea cervical. Fíjense que la línea cervical no es más que la unión cemento-esmalte y va del borde vestibular al borde palatino. Esta línea cervical es bastante curva en la parte del tercio medio de esa cara. La concavidad de esa línea cervical está dirigida hacia la raíz. Ahora bien, el borde palatino, vamos a ver que el borde palatino comienza en el ángulo mesio-inciso palatino y se dirige hasta llegar a la línea cervical. Ese borde palatino tiene forma de S, es ligeramente cóncavo en los dos primeros tercios para luego ser convexo en el último tercio y unirse a lo que sería la línea cervical. Dentro de los bordes de la cara mesial vamos a observar que el punto en el tercio incisal podemos visualizar esta zona rosada que es el punto de contacto. Fíjense que en el tercio incisal, tanto en sentido vestíbulo palatino como en sentido inciso cervical, es bastante convexa por la presencia del punto de contacto, el cual se ubica en este borde incisal y es más angosto vestíbulo palatinamente y es largo en sentido inciso cervical. A medida que vamos llegando o pasando el tercio incisal,
vamos viendo que a nivel del tercio medio y tercio cervical en la porción central, ¿ok? Esta cara se va haciendo cada vez más cóncava, mientras que hacia la porción vestibular y porción palatina de esa misma cara proximal, ella se va haciendo también bastante, vamos a encontrar dos suaves elevaciones en la porción vestibular y hacia la porción palatina. Sin embargo, esta concavidad en el tercio medio de esa cara mesial es porque en esa zona cóncava se va a alojar lo que llamamos la papila interdentaria. Ahora describiremos la cara distal y los bordes de esta cara. Cabe destacar que la cara distal posee tres diferencias con respecto a la cara mesial. La primera es que la curvatura de la línea cervical, si la pueden observar aquí, y aquí vemos la trayectoria de esa curvatura con la línea azul clarita, fíjense que es menos curva que la de la cara mesial. Esa es una diferencia. La segunda se refiere al área de contacto. El área de contacto en la cara distal se encuentra más alejada del borde incisal, o sea, se encuentra un poco ligeramente más arriba, más cerca del tercio medio. Y la otra diferencia es que la cara distal es más pequeña que la cara mesial. Es ligeramente más corta. ¿Por qué? Por esa inclinación cervical del borde incisal. En cuanto a la descripción de los bordes, vamos a describir los bordes muy parecidos o igual que los que describimos en la cara mesial. El borde mesial, vestibular comienza en el ángulo diedro, triedro, disto, inciso vestibular y termina en la línea cervical. Entonces es divergente del eje largo del diente en sus dos primeros tercios y luego convergente hasta llegar a la línea cervical. El borde palatino entonces comienza en el ángulo triedro, disto, inciso palatino hasta llegar a la línea cervical y también tiene la forma de S, como habíamos comentado anteriormente, cóncavo convexo. El borde incisal se extiende desde el ángulo disto-inciso vestibular hasta el ángulo disto-inciso palatino. Está ligeramente inclinado hacia palatino y hacia cervical. En cuanto a la línea cervical, ya dijimos que representa la unión cemento-amelo-cementaria y es cóncava hacia la raíz. Dentro de los bordes de la cara distal podemos apreciar que es convexa a nivel del tercio incisal, en ambos sentidos, vestíbulo palatino como inciso cervical, pero a medida que se va dirigiendo o nos vamos dirigiendo hacia el tercio medio e incisal, se va haciendo cada vez esa convexidad menos pronunciada y se va haciendo más plano y ligeramente cóncava, no tan cóncava como lo podemos apreciar en la cara mesial de ese mismo diente. En cuanto al punto de contacto, el punto de contacto se encuentra ligeramente más arriba del borde incisal y este diente es más angosto en sentido vestíbulo palatino como en sentido, más corto también en sentido inciso cervical con respecto a la cara mesial del mismo central. El borde incisal. Desde una vista incisal vemos que este borde incisal está centrado sobre la corona del diente y podemos apreciar una figura triangular, que la vemos en el dibujo, donde la base del triángulo está hacia vestibular y el vértice del triángulo da hacia la cara palatina o hacia la porción palatina. Si observamos la superficie vestibular, muestra tres pequeñas depresiones tenues que se extienden desde cervical hasta el borde incisivo y delimitan los lóbulos de desarrollo de la corona. Y si observamos la superficie palatina, podemos
visualizar prácticamente todas las características de esa cara palatina. Inicialmente, al erupcionar este borde, posee el nombre de cresta incisal por la presencia de los mamelones, como les comenté anteriormente. Pero una vez que el diente entra en función y se desgastan los mamelones en sentido mesiodistal, entonces forma lo que es un borde completamente recto, que es lo que visualizamos en la figura. En cuanto a la raíz, estos dientes son monorradiculares, es decir, presentan una sola raíz, y la longitud de esta raíz es 1,5 veces la longitud de la corona del diente. Cabe destacar que generalmente es bastante sencilla y estrecha la raíz, y tiene forma de cono, el cual no es uniforme. Sin embargo, la raíz es más cilíndrica en la zona cervical en los 2 primeros tercios y disminuye rápidamente, de manera que se convierte en cónica en el tercio apical, terminando en un ápice bastante rombo. La raíz posee también 4 caras, vestibular, palatina, mesial y distal, siendo la cara vestibular bastante convexa. La cara palatina es igual que la cara vestibular, pero es más estrecha por la convergencia de las caras proximales, y las caras mesial y distal generalmente son bastante planas en su porción central y se hacen convexas hacia la porción vestibular y hacia la porción palatina. En cuanto a la cavidad pulpar, tiene la forma de, o sigue la configuración externa de la corona y de la raíz del diente. Los incisivos centrales presentan una cámara pulpar y un solo conducto radicular. Dentro de esta cámara pulpar podemos apreciar 3 cuernos pulpares, que son los que corresponden a cada lóbulo de desarrollo de la corona. Y lo podemos apreciar en la foto que ustedes pueden ver aquí. El conducto radicular generalmente está centrado sobre el eje largo del diente y se va reduciendo igual su diámetro a medida que se acerca al ápice, concluyendo en un foramen apical. Los incisivos laterales superiores son los segundos dientes ubicados luego de la línea media. Ellos se encuentran entre el incisivo central superior y el canino superior. Su cara mesial hace contacto con la cara distal del central y su cara distal hace contacto con la cara mesial del canino superior. En el momento de ocluir, ellos entran en contacto con los incisivos laterales inferiores y con la porción mesial del canino inferior. Los incisivos laterales superiores son los dientes que pueden poseer la mayor cantidad de variaciones en cuanto a su corona. Son dientes de menor tamaño si los comparamos con los incisivos centrales. Son ligeramente más cortos en sentido inciso cervical como en sentido mesiodistal. El ángulo mesioincisal generalmente no es tan recto, sino más bien es más redondeado que el ángulo mesioincisal del incisivo central. Presentan un cíngulo más corto, más convexo y más pequeño que el del central. Estos dientes también poseen un borde incisal bastante curvo si lo comparamos con los de los incisivos centrales, y poseen una fosa palatina más profunda que a veces puede terminar en un surco o en una fosita bastante profunda. En cuanto a las crestas marginales, son bastante bien definidas y más prominentes si las comparamos con la del incisivo central. Poseen una cámara pulpar amplia y un conducto radicular único también. Y bueno, esas serían quizás las diferencias o características más importantes de los
La nomenclatura de estos dientes, según la Federación Dental Internacional, sería el número 12 para el incisivo lateral superior derecho y el número 22 para el incisivo lateral superior izquierdo. Según la ADA sería el número 7, el derecho, y el 10 el izquierdo, y la de Palmer sería el número 2. El primer indicio o signo de calcificación de estos dientes o de la corona de estos dientes es al año de vida del bebé, y generalmente se completa la formación de la corona entre los 4 y 5 años de edad del niño. Estos dientes comienzan la erupción o la emergencia entre los 8 y 9 años de edad, aparecen en boca, y generalmente la raíz se completa, o la formación de esta raíz, entre los 10 a 11 años de edad del niño. El incisivo lateral superior permanente, al igual que el incisivo central, posee 4 caras y un borde incisal: cara vestibular, cara mesial, cara palatina, cara distal y el borde incisal, para lo cual vamos a describirlo cada cara con sus respectivos bordes. La cara vestibular posee entonces 4 bordes. Comenzaremos con el borde incisal. El borde incisal se extiende desde el ángulo mesio inciso vestibular hasta el ángulo disto inciso vestibular. En los dientes recién erupcionados debemos recordar que presentan los mamelones, pero una vez el diente hecho erupción y con un tiempo se va desgastando ese borde incisal y se convierte en un borde incisal ligeramente recto. En el caso del incisivo lateral, el borde incisal generalmente se presenta más curvo que el borde incisal del central. El ángulo mesio-inciso vestibular, el ángulo triedro mesio-inciso vestibular, generalmente no es tan recto como en el incisivo central, es ligeramente redondeado, y el ángulo triedro disto inciso vestibular también es bastante curvo. El hecho de tener contacto con los dientes inferiores, sobre todo con el incisivo lateral inferior y con el canino, hace que este borde incisal se desgaste de una manera más curva. En cuanto al borde mesial, el borde mesial se extiende desde el ángulo mesio-inciso vestibular, relativamente agudo, hasta la línea cervical. Entonces, en su primer trayecto es paralelo al eje largo del diente. Recuerden que siempre lo vamos a comparar con la línea media o eje largo, que es esta línea color coral que está en el centro de la corona, y luego se hace, fíjense que es ligeramente convexo, y luego se hace ligeramente cóncavo hasta llegar a la línea cervical. En cuanto al borde distal, comienza en el ángulo disto inciso vestibular, es redondeado hasta llegar a la línea cervical. Diverge considerablemente del eje largo del diente en su tercio incisal, pero luego converge hasta llegar a la línea cervical. Por eso es entonces convexo y ligeramente cóncavo hasta llegar a cervical. En cuanto al borde cervical, es curvo y es convexo hacia la porción de la raíz y cóncavo hacia incisal. La concavidad es mayor en este incisivo lateral que en la del central. La descripción de esta cara vestibular dentro de los bordes, podemos apreciar que es una superficie plana convexa, pero es más convexa sobre todo que en el incisivo central superior permanente. Vamos a apreciar también que las ranuras de desarrollo, que están marcadas con unas líneas pespunteadas aquí, van a ser menos marcadas que en las del incisivo central, que en la cara vestibular del incisivo central. En cuanto a los lóbulos de desarrollo, este diente presenta sus 3 lóbulos de desarrollo, siendo el lóbulo de desarrollo centrovestibular el más ancho, largo, prominente. Le sigue el lóbulo mesial y luego el lóbulo distal.
como apreciamos, la cara vestibular es mucho más corta en ambos sentidos, inciso cervical como en sentido mesiodistal, y eso hace que se vea un poco más convexa que la cara vestibular del central. La cara palatina del incisivo lateral superior podemos apreciar que presenta 4 bordes, un borde incisal, un borde mesial, un borde distal y un borde cervical. El borde incisal comienza en el ángulo triedro mesio-inciso palatino y llega al ángulo triedro mesio-disto-inciso palatino. Es bastante curvo y vemos que también ambos ángulos son bastante curvos comparados con los ángulos del borde incisal del incisivo central. En cuanto al borde mesial, vamos a ver que es es divergente en sus primeros 2/3 y luego convergente hasta la línea cervical, y el borde distal es ligeramente también divergente en sus primeros 2/3 y luego converge a la línea cervical. En cuanto a la línea cervical, podemos decir que esta línea cervical es bastante curva, mucho más curva que la de la cara palatina del central, del incisivo central, pero además posee una ligera convexidad o orientación de esa curvatura hacia la porción distal de ese diente. Por supuesto, la cara palatina va a ser de menores dimensiones que la cara vestibular del mismo incisivo por la convergencia de los bordes mesial y distal. Dentro de los bordes de la cara palatina del incisivo lateral superior, podemos apreciar que presenta dos crestas marginales, mesiopalatina y distopalatina, bastante elevadas y que limitan una fosa palatina bastante cóncava, donde en el fondo de esta fosa podemos encontrar o una fosita profunda o, como podemos visualizar en la foto, que del lado derecho podemos visualizar una fosita bastante profunda, mientras que del lado izquierdo, en el lateral del lado izquierdo, podemos visualizar una ranura bastante profunda, y es muy corriente conseguir esta ranura que se profundiza y a lo largo del cíngulo e inclusive se ubica a nivel de la raíz de ese diente. Estos dientes también se pueden clasificar según los 5 tipos descritos por Black, como se describieron en el incisivo superior permanente. Y bueno, sabemos también que la cara palatina de este diente es de menores dimensiones que su cara vestibular por la convergencia hacia palatino de las caras proximales. La cara mesial del incisivo lateral superior presenta entonces 4 bordes, un borde vestibular, un borde palatino, un borde incisal y un borde cervical. En cuanto al borde incisal, este se extiende desde el ángulo mesio-inciso palatino al ángulo mesio-inciso vestibular. Es ligeramente inclinado en forma cervical y hacia lingual. En cuanto al borde vestibular, comienza en el ángulo mesio-inciso vestibular y se extiende hasta la línea cervical. Es divergente del eje largo del diente en sus primeros 2/3 para luego converger hacia la línea cervical. En cuanto al borde palatino, presenta forma de S y comienza en el ángulo mesio-inciso palatino y se extiende, es divergente del eje largo del diente sus 2 primeros tercios para converger en el último tercio, por lo que se hace cóncavo en los 2 primeros tercios y luego convexo en el último tercio hasta llegar a unirse con la línea cervical. En cuanto a la línea cervical,
esta está conformada por la unión amelosementaria, es ligeramente curva, es menos curva que la del incisivo central y tiene su concavidad marcada hacia la parte central de esa cara y se encuentra orientada esa concavidad hacia la superficie radicular y la convexidad hacia el borde incisal. Estos dientes presentan entonces una forma triangular con la base hacia cervical y el vértice hacia incisal. Dentro de los bordes de la cara mesial vamos a observar que en su porción incisal es convexa en ambos sentidos, en sentido vestíbulo palatino, y en sentido inciso cervical es convexa en ese tercio incisal, pero se va haciendo ligeramente cóncava a medida que vamos pasando el tercio medio y se hace más cóncava en la porción cervical. En cuanto al punto de contacto, este se encuentra cerca del borde incisal, pero en la mitad entre lo que sería el borde vestibular y el borde lingual, como lo vemos en la imagen rosadita que vemos en el gráfico. También es importante resaltar que este diente posee una ligera inclinación de esa cara, de ese tercio incisal hacia lingual. Esto es porque debido a la ubicación de este diente, de manera que recordemos que los dientes del maxilar superior tienen que sobrepasar a los dientes del maxilar inferior cuando se realiza lo que es el overbite o para mejorar también la relación de contacto con el antagonista. En cuanto a la cara distal, se describe igual que la cara mesial. Solamente existen dos pequeñas diferencias. La primera es que la curvatura de la línea cervical es menor en la cara distal que en la cara mesial. Y la otra es que el área de contacto en la cara distal se encuentra más alejada del borde incisal. Por lo que la cara distal generalmente se presenta totalmente convexa, a diferencia de la cara mesial. Esa sería. El borde incisal se parece en ocasiones a la de los incisivos centrales o a la de un pequeño canino. El cíngulo y la cresta incisiva pueden ser grandes, sin embargo la dimensión vestíbulo-lingual puede ser mayor que la dimensión mesiodistal. Es bastante más pequeño en sentido mesiodistal que el incisivo central. El perfil vestibular está netamente redondeado y también hay una gran convexidad en la cara vestibular y los ángulos triedros mesio-inciso vestibular y disto-inciso vestibular son mucho más redondeados. Por lo tanto, también se ve que este diente tiene más forma ovoide que los incisivos centrales. El incisivo lateral superior también es un diente monoradicular y el diámetro vestíbulo-palatino de su raíz es mayor que el diámetro mesiodistal. La raíz es tan larga como la del incisivo central, pero pareciera ser un poco más delgada. En la porción apical suele presentar generalmente curvatura. En cuanto a la cara mesial de la raíz, puede presentar una concavidad a lo largo de toda la cara mesial. Sin embargo, en la cara distal generalmente se presenta bastante convexa. En cuanto a la cavidad pulpar, podemos decir que presenta una sola cámara pulpar con un único conducto radicular. Es muy parecida a la del incisivo central. No se presenta con regularidad los tres cuernos pulpares y el conducto es simple en su forma y difiere del central en que este es un poco más angosto mesiodistalmente y
más ancho vestíbulo palatino. En un corte horizontal a nivel del tercio cervical, el conducto es mucho más circunferencial que el del incisivo central superior y se mantiene de esta manera hasta terminar en el agujero apical. Como ya lo comentamos anteriormente, el incisivo lateral superior es uno de los dientes con mayores variaciones morfológicas, a excepción del tercer molar, que también puede presentar muchísimas variaciones morfológicas. Una de las variaciones es la ausencia congénita de los laterales superiores, también que es una anomalía de desarrollo, y también podemos encontrar incisivos laterales con forma de clavija o forma puntiaguda en su corona, que se parecen mucho a un canino. También podemos encontrar laterales supernumerarios y, en fin, una gama de variaciones tanto no solo en la corona, sino también a nivel radicular. También se pueden conseguir curvaturas a nivel radicular y bueno, un tipo de lateral también mal formado puede tener un gran tubérculo como parte de cíngulo, y hay otros que tienen surcos de desarrollo muy profundos que se extienden desde el cíngulo hasta la superficie palatina de la raíz. La curvatura radicular en la región apical en ocasiones es muy marcada, lo que dificulta los tratamientos quirúrgicos y endodónticos en estos dientes. Los incisivos centrales inferiores permanentes se ubican en el maxilar inferior. Están ubicados justamente a cada lado de la línea media. Hacen contacto entre ellos por su cara mesial, mientras que por sus caras distales hacen contacto con los laterales inferiores. Son los dientes más pequeños de la arcada y son los únicos dientes que hacen contacto con un solo antagonista, que es el incisivo central superior. Dentro de las características de los incisivos centrales inferiores, tenemos que son los dientes más pequeños del arco dentario permanente. Además, son también dentro del grupo incisivo mucho más pequeños que si los comparamos con los incisivos superiores. Su corona es más amplia en sentido vestíbulo-lingual que en sentido mesiodistal, y esto es una gran diferencia con los incisivos superiores. En un corte transversal de la raíz a nivel del tercio cervical, vamos a observar que el conducto radicular va a tener forma oval o forma de 8. En cuanto a la cara lingual, y al igual que también las caras vestibulares, podemos decir que estas van a ser, sus rasgos son bastante tenues, y la cara lingual es poco profunda. En el borde incisal vamos a ver que este va a presentar un desgaste hacia el ángulo diedro inciso vestibular, y esto se debe a la forma como el incisivo hace contacto con la cara palatina del incisivo central superior. El borde incisal generalmente es perpendicular al eje largo del diente si lo vemos desde una vista incisal. Y otra característica única que tiene este diente es que al dividir su cara vestibular o su corona por el medio, vamos a ver que su mitad mesial es idéntica a su mitad distal. Es decir, que los lóbulos mesial y distal parecen idénticos, y igualmente va a suceder con los ángulos triedros mesio-inciso vestibular y disto-inciso vestibular. Otra característica también es que si observamos este diente desde una vista proximal, vamos a ver que el borde incisivo o el tercio incisivo de este diente va a estar inclinado hacia el lingual, y eso es por la manera como debe hacer oclusión con el diente antagonista, en este caso con los superiores. En cuanto a su nomenclatura, según el Código Universal ADA, lo vamos a identificar como el incisivo
central inferior derecho 25 y el incisivo central izquierdo como 24. Y según la FDI sería el 41 y el 31. Según Palmer sería el 1. En cuanto a su primer signo de calcificación de la corona, este ocurre a los 3 meses de edad del bebé. La corona generalmente se completa entre los 4 y 5 años de edad del niño y aparece en boca o erupciona entre los 6 y 7 años de edad. Generalmente la raíz se completa 3 años después, exactamente como a los 9 años de edad del niño. En esta lámina podemos observar la corona y la raíz del incisivo central inferior, donde se visualiza la cara vestibular, cara mesial, borde incisal, cara lingual y cara distal. Cabe destacar que el incisivo central inferior es el diente que posee un mayor diámetro en sentido vestíbulo-lingual y un menor diámetro en sentido mesiodistal. Otra cosa importante es que los incisivos inferiores, sus coronas, van a tener sus ranuras y otros detalles como son el cíngulo y la fosa son poco prominentes. ¿Okay? Son, digamos que, más suaves sus características dentro de sus bordes. A continuación describiremos la cara vestibular con sus diferentes bordes. Podemos visualizar que una línea en el centro de esta cara vestibular, que esta línea color coral, y donde aquí vamos a decir que es el único miembro de su clase, es decir, es el único incisivo que es bilateralmente simétrico cuando lo observamos desde su cara vestibular. Fíjense que su mitad mesial es idéntica a la mitad distal. Ahora bien, vamos a describir el borde incisal. El borde incisal se extiende desde el ángulo mesioinciso vestibular al ángulo distoinciso vestibular. Por supuesto, cuando está recién erupcionado, va a presentar las 3 elevaciones que son la continuación de los 3 lóbulos de desarrollo como en los incisivos superiores y que los vamos a llamar mamelones. Una vez que este diente entra en contacto con los incisivos superiores, vamos a ver que se va desgastando ese borde incisal y vamos a observar un borde incisal bastante recto, donde los ángulos mesioinciso vestibular y distoinciso vestibular van a ser ángulos aproximadamente de 90 grados cada uno. En cuanto al borde mesial y distal, tienen la misma descripción y vamos a partir desde el extremo incisal, donde observamos que ambos bordes son divergentes del eje largo del diente en un quinto de su trayecto y luego cambian y se convergen hacia el eje largo hasta alcanzar la línea cervical. Son convexos en el tercio incisal y luego se hacen rectos o ligeramente cóncavos en los 2 tercios restantes, como lo podemos visualizar en las líneas azules, hasta llegar a la línea cervical. En cuanto al borde cervical o línea cervical, es convexa hacia apical y cóncava hacia incisal. Fíjense que es bastante curva. Y de una vez vamos a detallar las características, o bueno, lo vamos a hacer en la siguiente lámina. Dentro de los bordes de la cara vestibular vamos a visualizar que es convexa tanto en sentido mesiodistal como en sentido inciso cervical. También podemos visualizar los 3 lóbulos de desarrollo que están marcados con unas líneas azul clarita, como pueden ver ahí. Y estos 3 lóbulos de desarrollo están separados por las 2 ranuras de desarrollo, que son la ranura mesiovestibular y la ranura distovestibular. Estas ranuras se extienden desde el borde incisal hacia la línea cervical aproximadamente en un tercio de la longitud de esa superficie. También es importante ver que a nivel del tercio cervical
este diente es bastante convexo en ambos sentidos, mesiodistal e inciso cervical, en ese tercio, pero se va haciendo ligeramente menos convexo a medida que nos abarcamos o llegamos hacia el tercio incisal. En esta fotografía podemos visualizar los incisivos centrales inferiores y fíjense donde en su cara vestibular podemos ver enmarcada lo que serían las ranuras de desarrollo, y el borde incisal, fíjense que a pesar de que está levemente desgastado, se pueden visualizar los mamelones o las crestas, que son entonces las prolongaciones de los lóbulos de desarrollo. Fíjense que están bastante marcaditas las tres crestas en ambos incisivos centrales inferiores, donde se aprecian estos mamelones. En cuanto a la cara lingual, vamos a ver que generalmente las caras linguales son más estrechas en sentido mesiodistal, y eso se debe a que la convergencia de las caras proximales mesial y distal. Eso por supuesto hace que esta cara sea más estrecha que la cara vestibular. Ahora bien, en cuanto a los bordes mesial y distal son muy parecidos a los descritos en la cara vestibular, con la única diferencia es que se van a hacer ligeramente más cóncavos en los tercios medio y cervical. Y también podemos visualizar que la línea cervical en esta cara se localiza más hacia apical. Eso determina que la cara lingual se vea más larga que la cara vestibular. También, si se fijan, la línea cervical es mucho más curva que en la cara vestibular. En esta fotografía podemos hacer la descripción dentro de los bordes de la cara lingual, y si se fijan, dentro de los bordes esta cara es bastante lisa, pero presenta las mismas elevaciones que la de los incisivos superiores, es decir, vamos a tener dos crestas marginales, mesial y distal, vamos a tener el cíngulo, y la única diferencia radica en que la tercera elevación en el tercio incisal y medio es el lóbulo central, y por supuesto este lóbulo central va haciéndose más prominente a medida que llega hacia el cíngulo, mientras que las crestas marginales se hacen más prominentes hacia incisal y van disminuyendo su convexidad a medida que llegan a la unión del tercio medio y cervical. Por supuesto aquí el cíngulo no tiene, o este lóbulo no tiene ningún límite de demarcación con el cíngulo, es decir, que el cíngulo va a ser convexo en todas sus direcciones, aunque es más convexo en sentido mesiodistal. Demarcando cada cresta marginal vamos a encontrar las ranuras marginales mesiolingual y distolingual, que están contiguas a la fosa lingual. En cuanto a la descripción de las caras proximales mesial y distal, podemos decir que ambas poseen forma triangular con la base hacia cervical y el vértice hacia incisal. Podemos visualizar que el borde vestibular forma una línea casi recta, mientras que el borde lingual de ambas caras tiene forma de S, convexo hacia la región del cíngulo y cóncavo hacia el tercio incisivo. También podemos visualizar que estos dientes tienen este diente tiene una marcada inclinación hacia el lingual. Eso es debido a que por la oclusión, y como ellos caen directamente, este tercio incisal hace contacto con las caras palatinas de los dientes superiores, entonces ayuda a tener una mejor oclusión y un mejor alineamiento dentario, que es lo que nosotros denominamos como overbite. En cuanto a otras características, serían las líneas cervicales de las caras mesial y distal. Vamos a visualizar que la línea cervical de la cara mesial siempre va a ser mucho más curva y se extiende más hacia incisal que la línea cervical de la cara distal, la cual es mucho menos curva. Y dentro de los bordes podemos visualizar que ambas caras tienen una marcada convexidad en el tercio incisal
por el punto de contacto o área de contacto, mientras que hacia los tercios medio y cervical se hacen ligeramente más planas. Al borde incisal, la corona del incisivo inferior presenta un contorno casi triangular, como lo podemos visualizar en la foto. El perfil vestibular forma la base del triángulo y los perfiles mesial y distal son sus lados. Estos últimos convergen hacia lingual para formar la punta del triángulo, como visualizamos en la foto. Al observar la raíz vamos a visualizar que es bastante recta y generalmente las caras vestibular y lingual de la raíz es bastante convexa, mientras que las caras proximales de la raíz vamos a ver que son bastante amplias en sentido vestíbulo-lingual y también son bastante aplanadas en ese mismo sentido. Generalmente cuando visualizamos la cara mesial de la raíz podemos observar una depresión longitudinal a nivel de los tercios cervical y medio. En cuanto a la cavidad pulpar, como vemos en la foto, podemos visualizar que este diente presenta un solo conducto radicular y por supuesto una cámara pulpar que se continúa sin límite de separación con ese conducto radicular. Este conducto es bastante estrecho en sentido mesiodistal, pero es bastante amplio en sentido vestíbulo-lingual. También podemos observar la presencia de 3 cuernos pulpares y en el corte transversal a nivel del tercio cervical vemos el estrechamiento mesiodistal es muy evidente, mientras que el diámetro vestíbulo-lingual es mucho mayor. Incisivo lateral inferior permanente se ubica entre el incisivo central inferior permanente y el canino inferior permanente, a ambos lados del arco dentario. Los incisivos laterales inferiores permanentes presentan un mayor diámetro tanto de la corona como de la raíz con respecto a los incisivos centrales inferiores. Son más grandes en todos los sentidos, específicamente también tienen un mayor ancho en sentido vestíbulo lingual que mesiodistal. En estos dientes también, si trazamos una línea imaginaria que divida la cara vestibular, no se presenta la simetría que se presenta en el incisivo lateral. Aquí podemos visualizar que su mitad mesial es diferente a la mitad distal. En cuanto al ángulo mesoinciso vestibular es bastante recto, mientras que el ángulo disto-inciso vestibular es redondeado y se ubica más hacia cervical. Estos incisivos laterales poseen rasgos anatómicos más prominentes, sobre todo en sus caras linguales si los comparamos con los incisivos centrales inferiores. También las caras vestibular de estos laterales son más convexas que las caras vestibulares de los incisivos centrales inferiores. El incisivo lateral inferior, según el Código Universal o la ADA, lo vamos a enumerar con el número 26 derecho y cuando es el izquierdo con el número 23. Según el FDI, que es el que usamos generalmente, van a estar numerados como el número 42 el derecho y el número 32 el izquierdo. El primer signo de calcificación de estos dientes o de la corona de estos dientes ocurre a los 4 meses de edad del bebé y se completa la corona entre los 4 y 5 años de edad del niño. Hace erupción entre los 7 y 8 años y se completa la formación de la raíz a los 9 años de edad. El incisivo lateral mandibular o inferior presenta las siguientes características. Vamos a hacer la descripción de lo que sería la cara vestibular, de sus bordes y dentro de sus bordes. Tenemos que destacar que la corona de este diente es de mayor tamaño en sentido mesiodistal como en sentido inciso cervical si lo comparamos con el incisivo central mandibular. Ahora bien, dentro de los bordes, este diente va a ser mucho más convexo que el incisivo lateral mandibular.
este diente ocluye con la porción distal del borde palato-incisal del incisivo lateral superior. Vamos también a presenciar que dentro de los bordes la cara vestibular es convexa tanto mesiodistal como en sentido inciso cervical. Va a presentar en su borde incisal las ranuras de desarrollo mesiovestibular y distovestibular, las cuales van a separar los tres lóbulos vestibulares que son el lóbulo centrovestibular, el mesiovestibular y el distovestibular. Aquí tenemos que destacar que el de mayor tamaño es el lóbulo centrovestibular, luego le sigue el mesiovestibular y luego el distovestibular. Por supuesto, todos los lóbulos son mucho más prominentes que los lóbulos de la cara vestibular del central inferior. También las ranuras de desarrollo son mucho más profundas con respecto a la de los incisivos centrales o mandibulares. En cuanto a la cara lingual de este diente, tenemos que entender que por regla general todas las caras linguales van a ser más estrechas que las caras vestibulares de estos dientes, por la convergencia de esas mismas caras proximales hacia el lingual. Eso hace que esta cara lingual se vea entonces mucho más larga que la propia cara vestibular de este mismo diente. Si lo comparamos con el incisivo central inferior, vamos a visualizar que presenta unas crestas marginales mucho más prominentes, una fosa lingual y unas ranuras marginales mucho más profundas. Igualmente, el cíngulo va a ser ligeramente más grande y más convexo. Las caras proximales mesial y distal siguen teniendo su forma triangular, pero podemos visualizar que la cara proximal distal se inclina más hacia lingual con respecto a la cara mesial. También podemos visualizar que la línea cervical en la cara mesial siempre va a ser mucho más curva y más pronunciada que en la cara distal. En cuanto al punto de contacto, este se ubica a nivel del tercio incisal y esta área de contacto zona es totalmente convexa tanto en sentido vestibulolingual como en sentido inciso cervical. Mientras que a nivel del tercio medio y tercio cervical, estas caras se van haciendo ligeramente más planas. Observar el extremo incisal, notaremos que el borde describe una ligera curva, la cual se aprecia más en distal, donde se inclina lingualmente. Y esto es para seguir el contorno y el alineamiento con el canino inferior y obtener la curvatura para un mejor alineamiento dentario. La raíz es ligeramente más ancha, gruesa y larga que la del incisivo central mandibular. En cuanto al ápice radicular del incisivo lateral, puede observarse o a veces se puede presentar inclinado hacia vestibular o hacia distal. También suele encontrarse surcos proximales a lo largo de la raíz, sobre todo en la porción mesial de la cara de la raíz. Eso también le da como un aspecto de una doble raíz. En cuanto a la cavidad pulpar, generalmente presenta una cámara pulpar que se continúa con un conducto radicular que va a ser más grande y de mayor y puede mostrar mayor variación que la del central, y podemos también visualizar 3 cuernos pulpares. En esta imagen radiográfica que podemos visualizar aquí, les traje la de un incisivo que lamentablemente por una resorción radicular el paciente perdió este incisivo y este caso llegó a mis manos siendo yo estudiando el posgrado de periodoncia. Y aquí entonces tuvimos que realizar, como vamos a ver en la fotografía siguiente, un encerado funcional. De ahí de la importancia
que le damos en nuestra cátedra de anatomía dentaria y morfología a la parte de destreza motora y también del conocimiento de todas las características de los dientes, porque si no sabemos y reconocemos la ubicación de nuestros dientes, sus características, difícilmente podemos duplicarlas o realizarlas. Entonces aquí les presento en la siguiente diapositiva cómo quedó ese encerado funcional. Aquí podemos ver el caso clínico y vemos una foto clínica de la paciente que había tenido la pérdida de este diente, ya había pasado mucho tiempo y tuvimos para poder realizarle una planificación, hicimos un encerado de diagnóstico, un encerado funcional de diagnóstico, donde nos percatamos que no solo tiene ausencia dentaria, sino que además tiene también pérdida de tejido de soporte y que de alguna manera hay que reemplazarlo haciendo o realizando diferentes cirugías en este caso. Entonces de ahí vemos la importancia de realizar y de planificar y de hacer los encerados funcionales, y son cosas que les va a tocar a ustedes durante la carrera realizar. Entonces debemos tener todo el conocimiento de nuestros dientes, sobre todo todas las características morfológicas, para poder implementarlas en nuestros casos cuando tengamos a nuestros pacientes. Gracias por su atención, y en la siguiente fotografía tenemos entonces la bibliografía que deben consultar para entonces profundizar un poco más los conocimientos que dimos en esta clase. Muchas gracias por todo y bueno, espero que tengan un feliz día.